But in spite of all their theology and all their orthodoxy, they needed to repent of the coldness of their hearts toward Christ. Bienvenidos con ustedes una vez más, Claudio Saucedo desde Argentina. En este video vamos a ver un mensaje muy importante de parte del pastor John MacArthur que tiene que ver con Apocalipsis capítulo 2, la carta que vemos aquí del Señor Jesucristo a el mensaje a Éfeso, esta iglesia de Éfeso, que dice la palabra de Dios aquí, verso 2, Apocalipsis 2:2. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, atención aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice al final: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice Apocalipsis, esta carta a la iglesia de Éfeso, versos del 1 al 7. En relación a esto, vamos a ver qué significa esto. Verso 4, has dejado tu primer amor. Es interesante que dice la palabra aquí que esta iglesia, mire lo que dice: has probado, verso 2, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice, y no has desmayado. Pero, ¿qué está pasando aquí? Mire lo que dice en el verso 4. Has dejado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es tremendo porque vemos aquí que al parecer, verso 2, verso 3, una iglesia que aparenta ser muy fiel y tiene una buena teología. Y eso lo vamos a ver ahora. Vamos a ver este primer clip que tengo para ustedes. En relación a Apocalipsis capítulo 2, esta carta a Éfeso. Esto dice el pastor John MacArthur. But the Lord looks at the inside, and he says there's a very serious flaw. Fíjese que dice MacArthur, el Señor mira hacia el interior. ¿Por qué dice MacArthur mira hacia el interior? Porque acabamos de leer versos 2 y 3 que exteriormente esta iglesia dice: tu arduo trabajo y paciencia, no soportas a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, lo has hallado mentiroso, dice. Externamente esto: has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, dice, y no has desmayado. Todo muy bien. Entonces MacArthur dice: el Señor mira hacia el interior y dice que hay una falla muy seria. Y realmente es una falla muy seria. Atención. But the Lord looks at the inside, and he says there's a very serious flaw. You have left your first love. Well, what is that? Well, your first love was that initial love for Christ
that you felt when you were taken out of the kingdom of darkness and brought into his kingdom. That initial exhilaration and joy and passion for knowing Christ and understanding his word and communicating with him in prayer and worshiping him with the saints. Those early impulses that drove you in the direction of Christ. You didn't know enough theology to be smugly confident and satisfied with your doctrine. It was all Christ and only Christ. And you were lost in wonder, love, and praise. None of us should ever leave that point. That could be described as the spiritual honeymoon that came into your life when the Lord rescued you, when the Lord saved you. But over time, good things replace the best thing. And love for Christ is replaced by love for ministry, love for theology, love for other people. And the fire that once burned in your heart has cooled significantly. Tremendo, tremendo. Esta verdad que dice el pastor John MacArthur es impresionante, porque ese fuego que una vez ardió en tu corazón se ha enfriado significativamente. Tremendo, impresionante ese primer amor, porque personalmente no me puedo olvidar jamás en la vida cuando recién me convertí en cristiano. Y recuerdo que en mi tercer año de recién convertido a Cristo, recuerdo que en aquel tiempo, en esos primeros años en Cristo, recuerdo que me topé con una persona que decía ser cristiano, o que dice ser cristiano, y esa persona le compartí que yo estaba muy feliz, que recientemente ahora conocí a Cristo, conocí su palabra, estoy con la palabra de Dios. Y cuando le comentaba y le contaba esto a esta persona, me dijo en un tono soberbio, arrogante, me dijo, no me puedo olvidar nunca de eso, porque hasta el día de hoy recuerdo eso, que me dijo que eso que me estaba pasando a mí, la alegría que tenía en mi corazón de tener a Cristo en mi vida, esta persona soberbiamente, lo sentí soberbiamente, de que eso era algo momentáneo, que era el primer amor, que eso como dándome a entender que con el tiempo se me iba a pasar, algo así. Y entonces no me puedo olvidar de eso, porque para mí siempre debe ser nuestro primer amor, porque Él es amor, obviamente, Él es todo, Él debe ser todo en nuestra vida, Él es el Salvador, Él nos sacó de las tinieblas. Como vemos aquí, como dice MacArthur, nos sacó de las tinieblas, nos trajo a la luz. Como leemos en la carta en Efesios, en el capítulo 4 del libro de Efesios, vemos eso, esa realidad. Y también esa lucha que nosotros los cristianos tenemos, como dice, fíjese lo que dice Efesios 4. Dice Efesios 4, verso 17. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ahora esta exhortación que Pablo le hace aquí a los efesios es que ya no andéis como los otros gentiles. Ya sabemos que nosotros en Cristo nueva criatura soy, y sabemos que los verdaderos cristianos siempre están en Cristo. Nunca ese amor por Cristo se enfría, porque ya somos de Cristo. Pero la realidad es que aquí yo tengo una primera reacción de esta predicación de MacArthur, donde yo le invito a que usted vea esa primera parte en la descripción debajo de este video, para que usted entienda lo que dijo MacArthur y lo que yo reaccioné y expliqué y me expresé sobre de qué se trata estas cartas a las 7 iglesias que vemos aquí en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. Entonces, ahí vimos que lamentablemente
Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no son. Y ese es el problema, Porque, como dije, nuestro primer amor siempre debe ser Cristo, siempre, hasta que estemos, va a ser por toda la eternidad. Pero cuando digo hasta que estemos, es porque mientras estemos en este mundo, estamos en esta lucha, en la carne misma en que habitamos nosotros, que estamos en esa lucha del espíritu contra la carne. Mientras estemos en este mundo vamos a tener esa lucha, y donde el mundo mismo, donde cualquier cosa puede enfriar nuestro amor hacia Cristo. Eso sucede incluso por causa del pecado mismo. El Espíritu Santo se pone triste en nosotros, y eso mismo nos lleva a de repente sentir un distanciamiento hacia Dios, hacia Cristo. Eso es una realidad también. Pero lo cierto es que el punto es que el cristiano verdadero, la cristiana verdadera, siempre está con Cristo. Siempre Cristo es el primer amor, siempre, por encima de todos y de cualquier cosa que exista en este mundo. Cristo debe ser siempre nuestro primer amor. Y aquí MacArthur da un ejemplo en el contexto de Apocalipsis capítulo 2, porque fíjese, como dije al principio, que esta iglesia dice que no puede soportar a los malos, dice. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Al parecer aquí vemos que tenía una buena teología esta iglesia. Interesante, por eso MacArthur dice, entonces aquí tenemos por un lado primer amor, todo era Cristo y solo Cristo, y te perdías en el asombro, el amor y la alabanza. ¿Y cuántos cristianos conocemos, supuestos cristianos, que hoy ya no están en comunión con la iglesia, ya no están en comunión con la palabra de Dios, ya no están congregándose, ya no están cantando, alabando al Señor junto con otros cristianos? ¿Cuántas personas conocemos así? ¿Cuántos? Un montón de personas, personalmente conozco así, que se alejaron, se fueron. Incluso literalmente muchos cayeron en apostasía total, de rechazar completamente a Cristo, directamente. Entonces, dice MacArthur, en un primer momento, en ese primer amor, dice todo era Cristo y solo Cristo, y te perdías en el asombro, el amor y la alabanza. Y después dice, ninguno de nosotros, dice MacArthur, And you were lost in wonder, love, and praise. None of us should ever leave that point. ninguno de nosotros debería abandonar ese punto, jamás. Que se describe como la luna de miel espiritual. Amén. Que llegó a tu vida cuando el Señor te rescató, cuando el Señor te salvó. Porque cuántos testimonios conocemos de personas que pasaron el peor momento de su vida, alguna enfermedad o cualquier problema que hayan tenido en su vida. Cuántas personas conocieron en ese momento a Cristo, porque cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, cuando está todo mal en nuestras vidas, ahí sí el ser humano quiere buscar a Dios. Ahí sí, pero cuando está todo bien, cuando la tormenta ha pasado, de repente ciertas personas que decían ser cristianas abandonaron a Cristo. Dejaron de congregarse, dejaron de estudiar la Biblia, dejaron de leer la Biblia. Ni siquiera estudiar, leer, porque para estudiar la Biblia primero tenemos que leerla, si no, no podemos estudiar la Biblia. Leer, luego estudiar. Es así. Pero cuántas personas que decían ser cristianas ya no están en Cristo, se han ido, ya no están, rechazan a Cristo completamente. Evidencia, por supuesto, evidencia de que nunca han nacido de nuevo.
nunca nacieron de nuevo, esa es la realidad. Necesitan nacer de nuevo, necesitan que se les hable, se les predique del verdadero Jesucristo que encontramos en la sola Escritura. Eso necesitan. Necesitan escuchar el verdadero mensaje en Cristo Jesús que salva. Porque lastimosamente, por causa de la apostasía que hay y de los falsos maestros que existen, a esas personas lastimosamente nunca se le presentó la verdad, el verdadero evangelio que salva. Nunca se le presentó ese Cristo, ese Jesucristo que encontramos en la sola Escritura que salva verdaderamente. Nunca. Entonces esas personas tuvieron solamente una fe superficial, lastimosamente. Entonces vamos a ver aquí, MacArthur continúa y dice: pero con el tiempo, dice MacArthur, las cosas buenas reemplazan a la mejor cosa. Y el amor por Cristo es reemplazado por el amor. Esto es interesante y esto tiene que ver en el contexto de Apocalipsis 2, verso 2. Esto tiene que ver con eso porque MacArthur dice: el amor por Cristo es reemplazado por el amor por el ministerio. Tremendo. El amor por la teología. Atención aquí, el amor. Cristo es reemplazado por el amor por la teología, el amor por otras personas. Y el fuego que una vez ardió en tu corazón se ha enfriado significativamente. Impresionante. Vamos a ver otro clip que tengo aquí. In verse 5, aquí dice MacArthur en el verso 5. Vamos a ver verso 5 qué dice. Acá está. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿De dónde has caído? ¿De dónde? Entonces aquí vemos que dice la palabra de dónde, verso 5, de dónde has caído y arrepiéntete. Veamos. in verse 5, the Lord says to those in this situation, you have fallen. You have fallen. You're going down. You're going the wrong direction. And he says, repent. But he says, first of all, remember where you have fallen from. Remember those first impulses of love for Christ. Remember. And then he says, repent. And then he says, repeat. Go back and do the deeds you did at first. And this is so important, so critical that if you don't do this, I'm going to come to you and remove your lampstand out of its place. I'm going to literally shut the church down. I'm going to come against you, not because your theology is wrong, not because you're not busy serving, but because you have replaced your love for me with something else. Esto realmente es tremendo. Esto es tremendo porque, de nuevo, nosotros vemos aquí que esta iglesia tiene buena teología, tiene buena doctrina al parecer. Incluso ahora vamos a ver que MacArthur va a citar el verso 6 cuando dice que esta iglesia aborrece las obras de los nicolaitas. Y vamos a ver qué significa eso, porque es tremendo lo que va a decir MacArthur. Pero el punto aquí es que de nada sirve, yo dije muchas veces en varios videos, de nada sirve tener mucha teología aquí y que Cristo no esté verdaderamente en nuestro corazón. Cuidado, podemos tener mucha teología, mucha biblioteca en nuestra cabeza, en nuestra mente, podemos ser muy intelectuales, teológicamente hablando, pero Cristo, ¿dónde está Cristo? Esa es la pregunta. Incluso, yo hablé en un momento, me viene a la mente, de los nuevos reformadores que hay ahora, que existe, los nuevos reformadores, no los reformadores antiguos, que ellos son muy buenos en mucha teología y tienen muchos libros,
y viven citando teólogos de la antigüedad, pero no hablan de Cristo. Ellos personalmente no hablan de Cristo. No tienen, ni siquiera pueden, vamos a decir, ni siquiera pueden hacer una frase misma de uno sobre Cristo. No pueden. Tienen que citar hombres de la antigüedad. Y en ese sentido, MacArthur dice aquí que aman reemplazar a Cristo por amar a otros hombres más que a Cristo. Por eso aquí dice la palabra arrepiéntete. Cuando dice aquí en el verso, vamos a ver, recuerda, verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¡Qué tremendo! Recuerda, dice MacArthur, esos primeros impulsos de amor por Cristo. Vuelve atrás, y aquí dice MacArthur, esto es tan importante y tan crítico que si no lo haces, dice MacArthur, él dice que vendrá y quitará tu candelero de su lugar. Va a cerrar literalmente la iglesia. Y aquí está, no porque tu teología esté equivocada, no porque no estés ocupado sirviendo, sino porque has reemplazado tu amor por Él con algo más. Atención con esta exhortación que vemos en la palabra de Dios. Vamos a ver un siguiente clip para ir avanzando y finalizando. Tremendo esto. Veamos, ahora sí, MacArthur va a citar, atención. MacArthur va a citar verso 6 cuando dice que esta iglesia dice, aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice Dios. Vamos. Look, this is not an attack on their theology. He says in verse 6, Ahí está, el Señor no está atacando su teología. Tremendo. look, this is not an attack on their theology. He says in verse 6, you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. As an illustration, I understand your doctrinal fidelity. Nicholas was some man who came up with the notion that you were under grace and you could live any way you wanted to live, kind of antinomianism, and he led people to think they could sin with impunity because they were under grace. And the Lord hated that, and so did the Ephesians. Aquí está lo que significa los nicolaitas. ¿Qué significa eso? Y MacArthur da el ejemplo del antinomianismo. Antinomianismo, que es una enseñanza que dice que como nosotros ahora estamos bajo la gracia, la salvación por gracia en Cristo Jesús, entonces ahora si pecamos, bueno, no importa, podemos pecar deliberadamente, total, Cristo, somos salvos por gracia. Ese extremo de que no importa nada, total, estamos bajo la gracia. No es así. Por supuesto que no es así. Estamos en Cristo Jesús, bajo la gracia, por la fe en Cristo Jesús, somos salvos por gracia, por fe en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo, pero no para pecar deliberadamente. No el libertinaje, no hay que confundir libertad con libertinaje, que es muy diferente. Ya no somos esclavos del pecado. Antes de Cristo sí éramos esclavos del pecado. ¿Qué significa eso? Que el pecado tenía dominio sobre nosotros. Ahora nosotros, al revés, ahora nosotros en Cristo tenemos la capacidad, el poder que nos da el Espíritu Santo mismo a nosotros, nos da el poder para nosotros tener control sobre cualquier pecado. Y ya el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Nosotros ahora en Cristo, cualquier pecado que incluso podemos llegar a caer, ya no nos puede esclavizar ese pecado. Tenemos el poder en Cristo Jesús para vencer cualquier pecado, porque Cristo mismo nos libera de eso.
tenemos también a Cristo mismo como nuestro abogado que intercede por nosotros. Y si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios. Así que esta iglesia de Efesios, aquí a la carta, el mensaje a Éfeso, aborrecía las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así que esta iglesia aborrecía a aquellos cristianos que promovían una especie de pecado deliberadamente, total, estamos en Cristo, no importa nada, ahora podemos, total, no, viva la pepa, no. Entonces esta iglesia entendía eso y exhortaba, e incluso yo me imagino hay muchos cristianos hoy en día, muchas congregaciones que son muy, vamos a decir, santos, o que se creen perfectos, que entienden también por un lado y exhortan constantemente a aquellos que promueven la gracia barata, vamos a decir, pero vemos aquí que no alcanza con entender solo eso, no alcanza, porque así todo Dios le dice a esta iglesia, el Señor Jesús le dice que has perdido, que has dejado tu primer amor. Vamos a ver cómo continúa MacArthur. Antinomianism, and he led people to, you hate the deeds of the... Vamos de nuevo, aquí está. Look, this is not an attack on their theology. He says in verse 6, you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. As an illustration, I understand your doctrinal fidelity. Nicholas was some man who came up with the notion that you were under grace and you could live any way you wanted to live, kind of antinomianism, and he led people to think they could sin with impunity because they were under grace. And the Lord hated that, and so did the Ephesians. Aquí dice MacArthur, al igual que los efesios odiaban esa doctrina antinomianista. Y así todo, esto es lo que a mí me conmueve, así todo el Señor Jesús le está exhortando, les está reclamando que han olvidado su primer amor. But in spite of all their theology and all their orthodoxy, they needed to repent of the coldness of their hearts toward Christ. Qué tremendo, perdón que reaccione a esto porque me parece impresionante, porque así todo, tenían buena teología, buena doctrina, eran muy buenos en la teología, así todo necesitaban arrepentirse de la frialdad de sus corazones hacia Cristo. They needed to go back and remember what that love was like when they first knew him, and repeat things like prayer, study of the Lord in his word, fellowship, gathering for worship. That should be the priority. Christ must be everything, or I'm going to come against you. And by the way, he did, and the light went out. Amén y amén y amén. Vamos a ver un comentario que tengo aquí para finalizar, que dice: si te estás deslizando al frente de esta imagen que vemos aquí en Efesios 2, esta carta a Éfeso, a esta iglesia que tenía buena doctrina, que tenía buena teología, pero el amor por Cristo se fue. Entonces dice MacArthur, si estás perdiendo tu primer amor y hay algo que amas más que a Cristo, teología, alguna doctrina en especial, alguna teología en especial, si amas a más personas que a Cristo, cuidado. Si hay alguna cosa en este mundo, lo que sea, que esté reemplazando a Cristo, cuidado. Si estás perdiendo tu primer amor y hay algo que amas más que a Cristo,
Eso es una pendiente resbaladiza, dice John MacArthur. No quieres estar en eso. Ciertamente no queremos eso para nuestra amada iglesia, dice John MacArthur. Así que le quería compartir, quería enfatizar esto, esta carta a Éfeso, esta iglesia que aparentaba ser e incluso tenía muy buena teología, pero así todo descuidaron su amor por Cristo, descuidaron al propio Señor Jesús. Así que bendiciones, comparta este video, comente por favor usted en base a su conocimiento que tiene de las Escrituras, que aporte con algún comentario debajo de este video sobre esto que acabamos de ver y lo que dijo el pastor John MacArthur, porque es muy importante, más en estos tiempos que estamos viviendo en este mundo donde todo parece que en cualquier momento se derrumba. Necesitamos que estos mensajes, estos mensajes de sana doctrina entiendan muchos que nosotros quizás conocemos que en algún momento estuvieron, entre comillas, en Cristo y ahora ya no están. Necesitan entender esto. Así que saludos y bendiciones.